Bien, entonces muy buenas noches para todos. En el día de hoy continuamos con nuestra fase 3 del tecnólogo. Puntualmente para esta fase arrancamos con una nueva actividad de aprendizaje que es crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio web y móviles. ¿Sí? Puntualmente nos vamos a centrar en estas dos evidencias que están para la presente semana. ¿Listo? La primera de ellas la tenemos acá, pero primero revisemos la actividad. Entonces, esta actividad se centra en la aplicación de diseño utilizando herramientas de prototipado para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Puntualmente, esta actividad se centra en dos materiales de formación que ya los vamos a revisar, los tenemos acá, que es arquitectura de aplicaciones móviles y nativas y herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido. Entonces, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. La primera es una evidencia de conocimiento, que se trata de selección de herramientas para prototipado. Seleccionar y probar herramientas de prototipado donde pruebe las principales funcionalidades de las herramientas, realizando un ejemplo en la creación de una interfaz con algunos elementos. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos, pantallazos de las principales funciones de la herramienta de prototipado y pantallazos de ejemplo. Entonces, eso se debe entregar en una carpeta zip que contenga el documento Word en donde se está realizando ese prototipado. ¿Listo? Ese lo consignan en esta herramienta que tenemos acá. La segunda es una evidencia de desempeño. Esta consiste en crear el diseño del sitio web y o móviles utilizando sus componentes y tecnologías respectivas. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar y tomando como referencia las herramientas de prototipado vistas en los componentes formativos, realice mockups de navegación de aplicaciones web o móviles cumpliendo con los requerimientos del software. De igual manera, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que se debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos, pantallazos de los mockups y descripción de cada interfaz. El prototipo debe contener la navegación que muestra funcionalidad según las características del software a desarrollar. Bien, antes de comenzar una consulta, nosotros ya miramos el uso de herramientas como Figma, ¿sí, no? En la fase anterior. Sí, señor. En Ah, esa había una actividad en la que tocaba hacer como la pantalla de inicio y de registro de usuarios. vale, entonces la evidencia que tienen que entregar va muy alineada a eso, ¿sí? Entonces, este contenido nosotros lo vamos a verificar de la siguiente forma. Los documentos que tenemos acá, que están dentro de nuestro material de formación, tratan o definen cuál es el enfoque que se debe tener para el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Ya sea mediante la implementación de una serie de metodologías, acá describe cuáles son las fases que se deben cumplir y cómo se deben desarrollar. Como ustedes saben, esta información está para que ustedes la lean y la estudien, pero en mi caso yo estoy mencionando cómo lo estamos haciendo ahora. Acá tenemos lo que es plataformas de desarrollo nativas para los sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cómo es la arquitectura de las aplicaciones? ¿Sí? Lo paso rápido porque en este caso lo que nosotros vamos a necesitar no está dentro de lo que tenemos acá. Bien, entonces por eso lo estamos pasando de esta manera. Entonces acá está lo que es el desarrollo de aplicaciones para iOS, para dispositivos Apple, Android Studio, ¿sí? Y Visual Studio para Windows Phone, que eso ya está mandado a recoger. Bien, acá está lo que es una descripción de características de Android Studio, de los sistemas operativos, ¿sí? De cómo funciona y demás. Cómo se instala, qué requerimientos se necesitan. Permítanme un segundito. Ah, sí, 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 estamos bien. Tenía la duda. ¿Sí? El otro se centra, este sí lo van a usar en lo que qué es una interfaz.
Bien, entonces en este caso una interfaz permite la intercomunicación entre un sistema informático, ¿sí? Implementado en un dispositivo electrónico y un usuario. Bien, es el que está entre el usuario y el dispositivo a manejar. Acá hay una serie de interfaces, ¿cómo se definen? Entonces, la interfaz de usuario es la que se desarrolla dentro de lo que es el componente frontend, ¿sí? Esta es una de las ramas de especialización que tiene ya lo que es el desarrollo del software. O sea, hay personas que se dedican solo y exclusivamente a esto. Sí, este sirve pues para configurar o hacer lo que es el entorno visual compuesto por gráficos, imágenes, iconos y animaciones. Sí, y es lo que tiene que ver todo con la comprensión del desarrollo que ustedes están realizando. ¿Listo? Acá está lo que son las categorías de interfaces. Entonces, la interfaz gráfica, que es netamente visual. Interfaz por voz, que tenemos dispositivos que se manipulan solo por voz. Interfaz de texto, que tenemos nosotros todo lo que son interfaces simples de pantalla de colores binarios, ¿sí? En donde se utilizan líneas de comando. Interfaces naturales, que esta es una línea muy interesante. ¿Sí? Una interfaz natural es una interfaz que permite hacer esa comunicación entre el dispositivo y la persona mediante gestos, ¿sí? O sea, nomás con la apertura y cierre de la mano o con el dedo índice, ¿sí? O con el movimiento de la cabeza. Y acá tenemos lo que es interfaz cerebro-ordenador, pues que está un poco más avanzada, que es a partir de señales eléctricas. Acá está lo que es la historia de las interfaces, ¿sí? Cómo se diseñan para aplicaciones móviles. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes se van a enfrentar en un entorno profesional es que cuando ustedes van a hacer el desarrollo de una interfaz frontend, ustedes deben tener o deben conocer cuál es el manual de marca de eso que ustedes están realizando. ¿Sí? ¿Qué es un manual de marca? Un manual de marca es un documento en el cual se describe eh, cómo es que se va a manejar estéticamente o gráficamente todo lo que tiene que ver con la empresa que se está desarrollando. O sea, colores, formas, tipografías, eso creo que lo mencionamos. Tipografías, letras para títulos, letras para subtítulos, párrafos y todo este cuento. Bien, a partir de eso es que ustedes se van a mover y se van a manejar. Cuando ustedes están trabajando esto en entorno profesional, ustedes no se tienen que preocupar por esto porque pues, se asume o se supone de que a uno le entregan eso, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes lo van a hacer, ¿sí? O lo van a hacer ya de manera, no dentro de una empresa o de pronto si es una empresa que está empezando, a ustedes, Olga tiene el micro abierto, eh, cuando ustedes lo van a hacer, deben tener ustedes unas nociones básicas de ciertas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes a tener en cuenta es esto que cuento que tenemos acá, que es el código morfológico. ¿Sí? Son los elementos que el diseñador usa para generar estructuras de lenguaje gráfico que utilizarán el entorno. Algunos en su forma más básica, ya que están predefinidos y son comprendidos. Estos pueden ser figuras geométricas, regulares y como tal. El código cromático marca el esquema de color que se utiliza en determinados diseños, encierra la selección de intensidad, contraste, luminosidad. El código tipográfico, o sea, tipo de letra con propiedades, ¿sí? Qué tan gruesa, o sea, si es rellena o no rellena. El código fotográfico, entonces, cómo van estructuradas las fotos, en qué estructura están, qué patrón tienen, si tienen la misma forma, si tienen el mismo contorno. ¿Sí? Códigos visuales son los colores que se manejan, de qué manera, ¿no? O sea, cómo es que se van a estructurar, cómo es que se van a definir. Y código secuencial, entonces, serían las animaciones, video y zonas visibles y la estructura. Entonces, lo importante es que los colores se contrasten. Hay alguna información, hay información, mucha información sobre esto. Que sea legible, o sea, que el fondo permita que las letras destaquen, ¿sí? No utilizar fondos de esos que queman los ojos, esos colores muy brillantes. Bien. Deben hacer ustedes un manejo de la estructura de la interfaz según la disposición que ustedes tienen para el despliegue de la herramienta, ¿no?
Si lo van a manejar en dispositivos móviles con esta orientación, entonces ustedes tienen que distribuir, ¿sí? Todos los elementos que están dentro de la orientación, dentro de la interfase, para que se vea de manera orgánica y ordenada, ¿sí? En eso que tenemos ahí, ¿no? Entonces es fundamental el manejo de la organización de la información de manera jerárquica, iniciando con títulos, subtítulos, pie de foto, algunos otros tipos de texto. Deben tener desde luego, variadas configuraciones que permitan distinguir un texto de otro de forma sencilla y que también sean de fácil reconocimiento para el usuario. Todos los elementos utilizados en la aplicación, como los textos, gráficos, iconos y todos los elementos adicionales, deben tener una consistencia de equilibrio. Miren aquí lo que es el cuento de la tipografía. Esta parte lo que es la tipografía limpia, ¿sí? Que sea una tipografía que se entienda. Si hay letras que son muy bonitas, pueden ser estéticamente bien llamativas, ¿sí? Pero lo que se busca dentro de ese diseño es que no se genere algo que sea muy bonita o exageradamente elaborado, sino que sea fácilmente entendible para que la persona que lo reciba, la persona que lo lea, lo pueda leer con bastante facilidad, ¿no? Recuerden ustedes también que cuando ustedes están haciendo un diseño de una interfase gráfica, tienen que pensar usted en cuál es el público o cuáles son los usuarios que ustedes están abordando dentro de ese desarrollo, ¿no? O sea, no van a colocar textos pequeños con letras anchas para una persona que tiene dificultad para poder mirar, ¿no? Para poder ver o para poder leer. Sí, por lo general, me incluyo yo que utilizo lentes, utilizo gafas, pues hay cosas que yo puedo leer y hay cosas que no. Y en eso hay que pensarlo. Bien, los tamaños, ¿sí? Y demás. Hay que mirar que la información también se adapte al tipo de dispositivo, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos dispositivos en donde tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Una estructura o una zona en donde están situados los sensores de los dispositivos móviles, ¿no? Que por lo general en la parte alta tenemos nosotros las cámaras y los sensores de reconocimiento, ¿sí? Pero no en todos los dispositivos esta disposición es universal, ¿sí? Miren que acá estratégicamente lo que hicieron es que todo lo que tiene que ver con esta estructura que tenemos acá arriba, la colocaron en una distancia prudencial entre esta barra, que pues ese notch, ¿sí? O que tiene el dispositivo para que la información se pueda ver de manera clara. Bien. Obviamente esto tiene cierto grado de complejidad porque como todos los dispositivos no son uniformes, pero sí hay unas reglas de espaciación o unas reglas de distanciamiento que deben tener ustedes en cuenta para hacer ese desarrollo, ¿no? En este caso ustedes deben medir entre la parte superior de lo que es el teléfono, ¿sí? Y una línea media que tenemos acá, que es en donde se establece la disposición de este tipo de sensores. Bien. En dispositivos Android es un poco más sencillo porque por lo general la mayoría de dispositivos solo tiene un orificio en el medio, ¿no? O hay algunos que son todo pantalla, entonces no se tendría ese inconveniente. Acá están los colores, entonces se puede utilizar un código de color como para que también se utilice como una herramienta para entender o facilitar qué es lo que ustedes están queriendo decir dentro del desarrollo de la aplicación. Entonces aquí hay un ejemplo: rojo para errores, amarillo para prevención, verde para mensajes de éxito. Los iconos. Entonces los iconos son los elementos más utilizados en el desarrollo, ya que por su tamaño y disposición permiten una fácil ubicación e interacción. Estos deben ser diseñados cuidadosamente para que las visualizaciones transmitan el mensaje correcto y el usuario entienda de manera intuitiva su intencionalidad. Bien, entonces este autor los cataloga dentro de estos tres marcos, ¿sí? De lo que es el icono, entonces el signo que aparece a lo que representa el índice de manera directa o una relación entre un signo y un objeto, el símbolo y demás. Acá está la forma en que se deben disponer. Bien, listo. Lo otro que también deben pensar es el icono, eh, que es el contenedor que se tiene en el menú de funciones, en este caso de aplicaciones móviles, para poder desplegar su aplicativo, que por lo general debe ser pues un icono representativo de lo que ustedes están realizando.
Deben ustedes pensar que las aplicaciones que ustedes están desarrollando, en este caso lo que es la interfaz gráfica, debe cumplir con una serie de requerimientos. ¿Sí? En este caso debe cumplir los requerimientos del usuario, pero también a su vez debe cumplir con unos requerimientos mínimos, perdón, o sea, los requerimientos del usuario no, los requerimientos del cliente, pero también debe tener unos requerimientos mínimos del usuario para que éste pueda manipular ese producto que ustedes tienen de manera satisfactoria, ¿no? Para poder llegar a eso, pues se hacen una serie de pruebas o una base para poder comprobar que lo que se está haciendo es adecuado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se busca es que sea eficaz y eficiente, perdón, eficaz y efectiva, ¿sí? Entonces, es cuando los usuarios logran concretar y realizar los objetivos específicos de lo que es ese funcionamiento de esa pantalla, como por ejemplo, escribir el correo y la contraseña para ingresar, ¿sí? Que sea eficiente, entonces, de que la relación entre el esfuerzo que está utilizado y la precisión, ¿sí? De las personas que la utilizan en el uso de las actividades. Me explico, cuando ustedes tienen una interfaz, ¿sí? La persona debe tener la capacidad de poder hacer clic en donde tiene que hacer clic, ¿sí? Hacer la indicación o desplegar el menú donde lo tienen que desplegar dentro de un espacio prudente para que la persona pueda realizar los movimientos que se van a hacer, ¿no? No sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que cuando ustedes despliegan un juego, esos juegos gratuitos en los celulares, sí, que por lo general están minados de publicidad, sí. El objetivo de ellos es completamente lo opuesto a eso, ¿no? Ellos tienen un tiempo para que la publicidad usted la pueda quitar, pero usted la opción de quitar eso se la colocan en el lugar más difícil y más complejo para que usted tenga que aguantarse la publicidad completa, ¿sí? Pero pues eso no es el chiste, ese no es el fin. Bien. Y lo otro es lo que es la satisfacción, entonces sería la respuesta positiva entregada por el usuario o cliente por la realización correcta y eficiente de las actividades. Entonces, esto se puede medir mediante esas pruebas que les decía para saber qué tan bien recibido está ese producto. Entonces, acá tenemos nosotros más información. Acá lo que les mencionaba, lo que eso tiene que centrarse es hacia el usuario. ¿Cuáles son las fases de diseño para que por favor esto lo revisen? ¿Listo? Esta información que nosotros estamos mirando acá va orientada, sí, a las 12, este documento, ¿no? El de herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido. Va orientada hacia las 12 evidencias. Bien, con esto ustedes lo pueden resolver, pero considero de que falta información para poder hacer eso que tenemos aquí. La ventaja es que nosotros esto ya lo hemos mencionado y ya lo hemos trabajado en otros momentos, pero pues vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Sobre lo que es ese prototipado digital de esas interfaces gráficas de usuario. Bien, entonces en este caso tenemos acá esta presentación de introducción al prototipado digital. Entonces nosotros decimos que este prototipado es una etapa fundamental para el desarrollo porque este es el que permite visualizar lo que es el resultado del desarrollo que ustedes están realizando, ¿no? Eso se hace mediante representaciones visuales, mediante gráficos, mediante botones, mediante cuadros de texto, mediante despliegues de información, ¿sí? En donde se puede comunicar esa información, los conceptos y se puede probar funcionalidad y el manejo de costos. Entonces, en sí, ¿qué es un prototipo? Entonces, un prototipo es una representación visual, ¿sí? De ese software antes de programarlo, ¿sí? O sea, un prototipo es la herramienta que ustedes van a hacer o van a desarrollar para tener ustedes una idea clara de cómo se va a ver eso que ustedes están desarrollando, ¿sí? Entonces, ahí es donde se materializa esas ideas que ustedes tienen, ¿sí? Mediante diferentes tipos de esquemas, ¿no? Acá tenemos los que son los tres tipos de prototipos. Esos son los nombres con los que ustedes los encuentran. Un wireframe, que es un esquema sencillo en blanco y negro, en donde muestra cuál es la estructura y cómo se van a disponer los elementos dentro de la pantalla, ¿no? Idealmente, en esto ustedes deben tener conocimiento de cuál es el espacio que van a tener ustedes, ¿sí? Cómo se van a desplegar los elementos así como están ahí, ¿no? Mediante cuadros, con títulos y todo lo que tenemos acá.
¿cierto? Ustedes ya saben que en la parte de arriba tenemos nosotros una barra de navegación que generalmente se da de esa manera, ¿sí? El logo del desarrollo que ustedes están haciendo de la empresa, lo que es la estructura de la cabecera, ¿sí? Barra lateral, contenido principal y estructura de botones. Bien, entonces eso es lo que tenemos nosotros por un Warframe. Un mockup ya es un estado más avanzado o más detallado de ese Warframe que ustedes están desarrollando. Bien, el mockup ya es un diseño visual detallado con colores, tipos de letras, estilos, imágenes reales y representa cómo se va a ver visualmente ese producto que se está desarrollando, ¿no? Entonces, miren que en este caso ya tenemos nosotros una tipografía diferente a lo que se colocó en el Warframe, ¿sí? Eh, pero en este caso, este mockup cuenta con ciertas cosas que faltan, ¿no? O sea, en este caso aquí ya debería ir el logo de la empresa, qué es lo que debe tener aquí la información y cómo se va a ver aquí la parte del head. Pero bueno, eso nos sirve como un buen ejemplo. Y ya el prototipo interactivo ya es la versión entregable en donde ya la persona puede hacer clic a los elementos que tiene en pantalla y lo va a desplegar a las demás disposiciones. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de un prototipo? Pues entonces que se puede validar tempranamente si las ideas que se están desarrollando para esa interfaz, pues valen la pena desarrollarlas, lo que genera una disminución en el recurso, ¿sí? Porque pues ya el programador no va a tener que gastar tiempo en programar y en reprogramar estéticamente cómo saber esa etapa, esa interfaz frontend, ¿sí? Sino que va a la fija o al punto que se requiere, ¿no? Entonces, esto también sirve para poder establecer una comunicación efectiva entre los requerimientos del cliente, los desarrolladores, los usuarios mediante elementos visuales claros y la parte de reducción de costos que acabé de mencionar. Hay una serie de herramientas que se utiliza para el prototipado, que son algunas de las que tenemos nosotros aquí en pantalla como descripción. ¿Listo? Entonces, Figma, que nosotros ya la conocemos, que es una plataforma web gratuita colaborativa en tiempo real, ¿sí? Principalmente para diseños distribuidos con funcionalidades avanzadas en diseño y prototipado, ¿no? Esta permite el trabajo simultáneo entre múltiples usuarios, permite acceso desde cualquier navegador, cualquier sistema operativo y los componentes son reutilizables. Por si ustedes no se acuerdan de Figma, entonces miren acá. Entonces recuerden que este es el entorno principal. ¿Listo? Y aquí tenemos nosotros un historial de todo lo que se está desarrollando, los borradores, los proyectos, y en los proyectos nosotros encontramos esto. Este fue el que nosotros desarrollamos esa vez. Y también un segundo, miremos a ver. Y aquí tenemos nosotros cuál es la interfaz que estamos desarrollando y vamos tomando los elementos, ¿no? Recuerden que acá sacamos nosotros los elementos para insertar, aquí, perdón, ¿sí? Y acá tenemos nosotros una descripción de las propiedades que nosotros podemos modificar de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Bien, hay otro tipo de herramientas. Tenemos este Adobe XD. Tiene una versión de prueba, pero muy limitada. Listo. La ventaja es que este permite una interconexión entre la suite completa de Adobe. ¿Sí? Esta es compatible con Photoshop y todo este cuento. Entonces, esto también nos permite hacer unos diseños pues ya más avanzados, ¿sí? Y tiene unas herramientas que facilitan este desarrollo o este uso. ¿Cuáles son los criterios que ustedes deben tener en cuenta para poder elegir la herramienta adecuada? Entonces, uno sería la facilidad del uso. Deben ustedes evaluar qué tan intuitiva, ¿sí? es la interfaz y qué tan rápido se aprende a dominar las funcionalidades básicas.
Bien. Deben ustedes también definir qué funciones son gratuitas, ¿sí? Qué limitaciones tiene y hasta qué punto les permite hacer para poder cumplir con la necesidad de crear ese diseño. Deben ustedes también considerar si esa herramienta les permite a ustedes que varios usuarios se puedan conectar y puedan interactuar dentro de ese diseño para que hagan ediciones de manera simultánea, ¿sí? Para que puedan revisar, para que puedan hacer comentarios, ¿no? En un entorno ya profesional, entonces se cuenta con un equipo de diseño, un equipo de desarrollo. El equipo de diseño da los parámetros de cómo se debe hacer eso, el equipo de desarrollo comienza con esos parámetros de diseño o ese manual de marca a estructurar cómo van las cosas, ¿no? Y una persona del equipo de diseño puede entrar y puede decir, ay, ¿será que este lo podemos cambiar más bien de este color? O esto no cumple con lo que es el manual de marca, o hagamos una modificación aquí, ¿no? Eso es importante porque se debe ofrecer o se debe buscar o se debe considerar que la herramienta que ustedes están utilizando permita que eso se realice porque pues eso genera de que el desarrollo de esto que se está haciendo y ese proceso de validación que se está realizando eh, se haga de manera rápida, de manera oportuna y de manera efectiva, ¿no? Otra de las cosas que tienen que tener ustedes en cuenta es que esta permite la exportación en diferentes tipos, ¿sí? Que se pueda exportar PDFs, imágenes, archivos editables y código para desarrolladores. Figma tiene un plugin que él le genera a ustedes, si no estoy mal, ya el código, la estructura del diseño que ustedes están realizando. Si no estoy mal, ¿no? Es información que le estoy dando ahí. Entonces, funcionalidades esenciales para practicar, entonces la creación del archivo. O sea, para practicar dentro del manejo de esas herramientas deben aprender ustedes esto, cómo se crea un archivo, cómo se configura un proyecto nuevo, ¿sí? Cómo se establecen las dimensiones, cómo se ingresan los elementos básicos, qué componentes son reutilizables, cómo se organiza la información, cómo se alinea de izquierda a derecha, cómo se agrupan, cómo se ordenan los elementos, ¿sí? A partir de los criterios de diseño que les establecen, ¿sí? Y cómo se maneja entre las diferentes pantallas, ¿no? Vale, ¿preguntas? Profe, pues como yo he estado realizando las actividades en las que estoy atrasada, sí he trabajado en Figma en estos días, pero en sí entonces la evidencia de esta actividad, ¿cuál es? O sea, es como muy parecido a lo que ya habíamos hecho en la evidencia pasada. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso suyo, para esta primera evidencia, usted ya conoce un tipo de herramienta para este prototipado de interfaces, ¿no? Porque dice seleccionar y probar herramientas de prototipado, ¿cierto? ¿Usted ya conoce las funcionalidades básicas? Sí. Entonces, mediante el desarrollo de un ejemplo, documente usted qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, esta es la O sea, interfaz de como el paso Figma. a paso. Eso, esta es la interfaz de Figma, esta es la pantalla principal. Acá tenemos los elementos. Ejemplo, desarrollar una Mm, interfaz para el registro de un usuario, ¿sí? Esa interfaz tiene estos títulos tienen ciertas características y estos títulos se ponen en tal disposición, ¿sí? ah, ok. Este cuadro de texto, cuadros de texto, ¿para qué sirven los cuadros de texto? Entonces, para que la persona escriba al usuario la contraseña y sus datos básicos para poderse registrar, ¿sí? Contamos con tantos cuadros de textos y esos funcionan para esto, esto, esto y esto. Ahí tiene la primera. Ah, ¿Cómo ok, se profe. desarrolla la segunda evidencia? Entonces, la segunda evidencia, como ustedes ya desarrollaron lo que es la parte de su proyecto, como lo tienen definido y ya lo tienen súper claro, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es todas las mockups de la navegación de eso que ustedes están desarrollando, ¿sí? O sea, dice acá, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, ya lo tienen ustedes, que es el proyecto de ustedes, ya tienen ustedes como referencia las herramientas de prototipado de los componentes formativos, entonces realicen las mockups. ¿Cuáles son las mockups? Las pantallas. No sé si de pronto ustedes recuerden esto. Creo que este era el ejemplo que nosotros utilizamos en esa sesión.
Espérenme a ver un segundito. Aquí está. No sé si se acuerdan de este. ¿Sí? Este es el mapa de navegación. Lo que deben hacer ustedes en esa evidencia es que ustedes diseñan lo que son las mockup para la pantalla inicial, para el login y registro, para el inicio, notificación de tareas, para este ejemplo, ¿no? Para el ejemplo que estoy haciendo yo. Para crear y editar tarea, lista de tareas y hacen el mapa de navegación a partir de esas mockups que ustedes desarrollaron. ¿Ok? Recuerden que la mockup es esto, ¿no? O sea, es el diseño con los elementos de cómo se va a ver cada una de las pantallas. ¿Sí? Profe, esto lo diseñamos en Figma. Sí, señor. Ok. O sea, sí o sí Sí, usted tiene señor. que diseñar por Figma. Pues sería, Instructor, o otra sea, cosa. perdón, ese es el que No, yo les digo porque tiene ese es un el que hemos trabajado, pero si ustedes tienen otro para hacerlo, ok, hágalo. ok, ¿Cómo? perfecto. No hay problema. Otra cosa, Sí, señor. ¿usted nos puede pasar el material que estaba presentando ahora? Sí, sí me escuchó. Solo se escuchó hasta la parte que sí, o bueno, yo escuché que si nos podía pasar la presentación. Sí, sí, correcto. Eso, la presentación. Profe, Ya, ahora sí. Es que tenía un problema ahí con el internet. ¿Me escuchan? sí, ahora sí, profe. Sí. Pregunta, es que ahí se me fue la conexión. A lo que usted se refiere es esta presentación que tiene ahí en pantalla, que si se las comparto. Sí, señor, correcto. Ah, ya me la Me llamó envió. la atención. Sí, sí. Y Me llamó la atención porque vi que, pues, dice introducción a prototipado digital. Entonces, para, como quien dice, ir teniendo más conocimiento del tema. perfecto, no, sí, ya mismo se la envío. Muchachos, ¿claro? Sí, Sí. señor. Vale, no olviden que para la próxima semana no hay sesión de asesoría. Por solicitud de las personas que asistieron a ese espacio, lo van a utilizar ustedes para práctica y lo van a utilizar para que ustedes se concentren en las evidencias que tienen pendientes. Yo como compromiso tengo de enviarles un ejercicio que es el último de bases de datos relacionales para que por favor lo desarrollen, ¿no? Ojo que ese ejercicio no es obligatorio, ese es como herramienta de aprendizaje. Ahí les acabé de enviar la presentación que me hicieron en la solicitud. ¿Listo, muchachos? Perfecto, instructor, Listo, gracias. profe. Otra cosita, Señor, yo le había escrito al interno preguntando, bueno, comentándole sobre unos problemas pues, que tenía con unas notas, con ciertas notas. Usted no me dio respuesta sobre eso. Y me ahora puede pues escribir, recuerdo nuevamente. escríbame porfa nuevamente para poder darle continuidad porque como tengo varios mensajes, si de pronto se me Vale, escapó, perfecto, ¿vale? listo, Sí, listo. Vale, porfa, vale. escríbame nuevamente. Bien, muchachos, si no es más, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Esta Muchas clase, gracias, profe. Gracias, profesor. es- Buenas noches. esta clase usted la sube en el canal. Sí, señor, claro que sí. Bueno, gracias, que esté muy bien. Que Hasta luego, descansen. profe. Chao. Gracias, profe. Hasta mañana a todos. Chao. Chao, chicas.